rock and roll de miércoles por la noche, 22:04 en la República Argentina. Todavía cantamos, muchachos, ¿eh? Eso es lo importante. Que a veces retumbaran las montañas y escuchara y ganó Milei, no la vimos venir. Las palabras de amor de mi garganta. Lo bueno es que estamos cada día más cerca de ser Irlanda. El programa que estás escuchando se llama Y si sale bien, y hoy traemos dos analistas de lujo para entender qué pasa en el mundo. Repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Es el programa del Grito del Sur, estás en la radio de las madres, gracias por bancar y por estar del otro lado. Al mando de las consolas, el señor Carlos Dimare, en la producción integral de este programa, Victoria Nardone. Que un importante abogado. Al mando del streaming, Ailen Pavón en las redes sociales, Viole Falco. Alan Martínez en las redes sociales, esperando la vuelta de la Copa Libertadores. Hoy programón espectacular, mirá quiénes traemos. Jorge Altamira y Santiago Cunio en la radio de las madres, analizando lo que pasa en el mundo. Quédate, que le pegamos derecho hasta las 24 horas en esto, que se llama Y si sale bien. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un miércoles de derrotas, las derrotas hay que asumirla. Lo importante es no llorar a cámara, no llorar adelante de los libertarios, muchachos, seguimos vivos, estamos de pie, uno gana, uno pierde, así es la vida. ¿Cómo estás derrotada, compañera Belén del Huerto? No, bueno. Batallante, compañera. Batallante, sobreviviente de este momento. Bien, secate un poco de lágrimas que los gorilas están viendo. Sí, sí, no vamos a llorar cuando nos vean partir. Estamos acá de pie. Derrota. ¿Usted esperaba una derrota, Reches? ¿La vio? ¿La vio venir? Creo que hicimos muchísimos méritos para ser derrotados. Pero ellos pusieron un narco, ¿cómo méritos hicieron ellos, boludo? Pusieron un narco, sí, y dijeron me la banco, y sí, fueron a un teatro y se bancaron brócolis. Nosotros nos vimos que nos estaban llenando de brócolis en las redes sociales, de brócolis digitales. No tuvimos propuesta, no tuvimos proyecto que vender. Señores, así es muy difícil ganar. Está bien. Para mí hay un problema gigante y profundo que es la falta de idea del peronismo. La resistencia es siempre reaccionaria. Cada vez que en la historia un movimiento político dijo no pasarán, le pasaron por encima y lo hicieron pelota. De la Guerra Civil Española a esta parte. Si no tenemos 2 o 3 ideas para salir a enamorar a alguien... Unos buenos fierros. Unos buenos fierros discursivos, ideológicos y programáticos. Sí. La vamos a seguir pagando, pero bueno, hoy traemos 2 analistas de primerísimo nivel. Hoy vamos a tener al señor Jorge Altamira. Me atrevo a decir yo, cuando se haga, viste que los Yankees tienen una montaña con los 4 grandes padres fundadores, cuando se haga la montaña con los padres fundadores del trotskismo argentino, total, va a tener un lugar Jorge Altamira, y hoy va a estar en la radio de las madres, y también Santiago Cunio, que Hojaldre le fue bastante bien en la provincia de Buenos Aires, 120.000 votos sacó Santiago Cunio, subido un Torino y con un Dogo. Te digo, si estaba en la provincia, capaz que me hacía duda. Yo soy un tipo muy orgánico, pero subido un Torino con un Dogo y las Malvinas tatuadas, y a mí una fibra, mística hay, sí, ahí. A mí una fibra me toca. Pero bueno, ya nos vamos a meter con ese tema y nos vamos a meter también con la injustísima condena del patriota Moreno. Esta es las antípodas de mi manera de pensar, ¿no? Si el peronismo tiene 180 grados, yo quiero estar cerca del 0 y probablemente Guillermo Moreno está más cerca del 180. Pero es un compañero, un patriota que combatió a Clarín y a los monopolios de la alimentación. No, y tal como pasó con el caso de Milagros Salas, que estaba injustamente presa hace tantos años, lo hizo, digamos, el fallo es por una manifestación donde llevó un guante y globos que decían Clarín, ¿no? O sea, y porque entienden que él hizo una coerción ahí en el medio de la intervención que hizo. Una performance. Pero muchachos. una performance, pero aparte, digo,
pensándolo en su rol de secretario de Comercio, era una intervención dentro de un grupo que concentra papel prensa, no quería dividirse, estaba en contra de la ley de medios. Bueno, me parece que incluso en un acto performático que hace mucho tiempo que no vemos y creo que necesitamos para este tiempo, que son niveles de valentía para esa intervención del Estado en las grandes empresas, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un mensaje en la proscripción de Guillermo Moreno, porque no lo están proscribiendo absolutamente por nada, sino por ejercer su cargo público. Totalmente, ese es el escarnio público contra los que son peronistas, piensen o no como yo, va a estar preso por peronista, igual que Devido estuvo preso por peronista, igual que Amado Vudú estuvo preso por tocarle las AFJP. Pero bueno, vendeme, ustedes saben que hoy tenemos un segmento de poesía, siempre tenemos un segmento de poesía, pero hoy es muy especial porque nos van a traer a un autor de primerísimo primer nivel que presentó un libro muy aclamado en el ámbito local, con muy buena recepción. La otra vez me preguntan, ¿lo conoces a este? Pim, me gira un libro, le digo, ¿sabes qué? Voy a decirle a Reches que lo traiga al programa. ¿Qué tenemos hoy, Reches, en el segmento de poesía? Bueno, pudimos superar algunas diferencias que tengo con el autor y finalmente invitar a Gabriel Reches a que lea en el estudio. Wow. Esto es como la entrevista del Diego con el Diego, ¿viste? ¿Viste que el Diego tiene una famosa entrevista donde se entrevista a sí mismo? Así que hoy Gabriel Reches presenta el libro de Gabriel Reches. Me encanta. Sublime. Hay un ¿Vas holograma. a discutir con vos mismo? Eso. Y en el poema algo de eso sucede todo el tiempo. ¿Hay una mirada crítica sobre tu propia labor en ese libro? ¿Podemos esperar eso? Hay una mirada absolutamente impiedosa. Despiadada, me encanta. Belén del Huerto, vos sabés que miércoles, y nosotros somos muy religiosos, y de las costumbres, las tradiciones, miércoles toca falopa. Exacto. Hoy traigo una falopita, la otra vez traje a Rosalía, algo que disfrutaba. Mientras no la hayas traído de Río de Janeiro, está todo bien. No, Richie. No, bueno, no. Tengo que ir laburando. Menos. No, traje algo tremendo que ha pasado en la semana pasada y nos ha conmovido a toda una generación porque conocemos de su música, a Lourdes, que es una de las integrantes de Bandana, que sufrió violencia de género. A mí me marcó Bandana porque yo era pequeñita y bailaba bandana en el colegio y todo. Y bueno, nada, ver su caso es también ver el caso repetido en muchas víctimas de violencia de género, que es el negacionismo de lo que están viviendo, las situaciones de violencia en el noviazgo, mediada por una situación de consumo. Así que vamos a tratar de darle una perspectiva de derechos a esto que le pasa a Lourdes, que no es un tema mediático exclusivamente, sino que es un tema que nos atañe a todos y a todas para erradicar este flagelo. Totalmente, este programa banca a fondo todo el aporte cultural que hizo Bandana a la música popular argentina. Vamos a un temita musical y ya lo tenemos al primer invitado de la noche, el padre, me atrevo a decir, uno de los padres del trotskismo argentino, el señor Jorge Altamira.
Las madres, y en esta noche tenemos un invitado muy especial. Yo decía que cuando se haga viste que los yanquis tienen la montaña esta con las 4 cabezas de sus padres fundadores. Cuando se haga eso del trotskismo argentino, una de las cabezas va a ser de Jorge Altamira. Jorge Altamira, bienvenido a la Radio de las Madres, dirigente trotskista, dirigente de Política Obrera. ¿Cómo estás? Muy bien, espero que sea en una montaña argentina. Esperemos que sea una montaña argentina, esperemos seguir teniendo montañas y que no pertenezcan todas a algún condominio a nombre de Scott Bessent. Jorge, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo definirías al mileísmo? Sos un tipo que viene del trotskismo, del marxismo, una mirada holística y universal. ¿Cómo definirías a el mileísmo dentro de la historia reciente del ser humano y de la historia argentina? Mira, es una corriente internacional. Puede ser que se hayan combinado antes o después. Es una corriente de ultraderecha que ellos lo han escrito en las redes. Hay que exterminar a la izquierda, que es el eslogan que define a una corriente fascista. Ahora, puede haber una corriente fascista y todavía las condiciones de crisis social, de lucha, no llegaron a una agudeza tal que la burguesía crea que esa es la solución más conveniente. Por ejemplo, puede conseguir ganar elecciones como esta sin que las SS o las SA anden por las calles. El domingo fue de una tranquilidad fantástica y ganó Milei. Entonces, pero no hay que confundir el carácter de la corriente con, digamos, su adecuación a la realidad del momento. Pero es un discurso y es una agitación de tipo fascista. Pero uno pensaría que incluso es antiburguesa en sus intereses económicos, porque es un tipo antiindustrialista, se queja Paolo Roca, se quejan los grandes dueños, ni que hablar de los pymes, ¿no? Pero se quejan los grandes dueños de la industria porque juega en favor de la financiarización de la economía argentina. Bueno, pero eso no lo hace anticapitalista. Uno que reivindicaba ser anticapitalista en la derecha, Hitler, se caracterizaba por atacar a los capitales financieros. Y en el libro ese, Mi lucha, Mein Kampf, de Hitler, él critica al capitalismo financiero porque él sostiene que el imperialismo tiene que ser territorial y no de la banca, del dinero, etcétera. Bueno, son justificaciones para desatar la guerra y pretender destruir la Unión Soviética. No es que acá haya una teoría espacial, especial, ninguna idea. Bueno, entonces tenemos un fenómeno de este tipo, con lo cual es interesante la reversión que se ha producido, porque la acusación de fascismo se hizo a Perón en el 45. Claro, la izquierda caracteriza siempre a Perón como un filo fascista. No, eso es el partido. No, siempre no, y quienes hicieron eso fueron el Partido Comunista y el Partido Socialista. Bueno, la izquierda mayoritaria en ese momento. Sí, pero no corrientes como la nuestra. ¿Y cómo define el trotskismo? Ayúdame a entender cómo define el trotskismo un proceso como el kirchnerismo. Porque uno piensa, los 12 años de Néstor y Cristina, ¿no? Uno piensa la estatización de las AFJP, o sea, la apropiación estatal de uno de los principales recursos en manos del Estado. Uno piensa la estatización de YPF, o sea, el Estado interviniendo en el mercado energético, recuperando un 51, no es un 100, pero un 51% de la principal compañía nacional. Uno piensa en las políticas de educación y democratización de la educación. ¿Cómo lo definirías vos al kirchnerismo? Bueno, en primer lugar cuestiono algunos de esos datos como transformadores. La estatización de las AFJP, en primer lugar, llevó a que tuvieran los fondos para pagar la deuda externa. ¿Y estuvo mal pagar la deuda? Bueno, claro, no solo que está mal, no es un problema de mal, es una asignación de recursos a favor del capital financiero y en contra de los intereses populares. Pero una se deuda... puede no pagar la deuda, porque yo la escucho a Miriam Bregman, lo escucho a Jorge Altamira, lo escucho a Gabriel Solano y me dice, no hay que pagar la deuda. Yo firmo, yo estoy en la Radio de las Madres. Ahora, si uno piensa en Lenin decía que hay
que soñar a condición de creer en los sueños. La verdad me cuesta creer en ese sueño, en el sistema capitalista en el que vivimos. Bueno, en primer lugar, el sueño de un socialista no es no pagar la deuda externa. Eso es un trámite. Pero para que vos veas el estado de la situación, el que ha propuesto no pagar la deuda externa ha tenido que retirarse, pero hay algo ahí. Fue Donald Trump. Donald Trump ha propuesto públicamente que la deuda externa de Estados Unidos, la deuda pública de Estados Unidos, sea declarada eterna. Mira. Y por lo tanto comprometa al Estado a nunca devolver el capital invertido, sino solo pagar los intereses. Qué lindo sería que podamos hacer nosotros eso. Bueno, eso es una forma de no pagar la deuda externa y viene de Donald Trump. Por lo tanto, el problema de la deuda externa hay que verlo en el contexto de una crisis capitalista en la que el último informe del FMI coloca a la elevadísima deuda externa de las naciones avanzadas como uno de los 4 o 5 factores de la próxima crisis financiera. No estamos discutiendo un problema serio, no estamos discutiendo sueños, qué hago, qué no hago y todo lo demás. Por otra parte, el no pagar deudas es propio del capitalismo. Si no, no habría ley de quiebras. Vicentín no está pagando sus deudas. Le robó el Banco Nación y no paga sus deudas. Entonces, los que mistifican el problema de la deuda ya han renunciado a una de las palancas más importantes de planificación económica. ¿Por qué? Porque ¿qué es Milei? Milei dice lo siguiente: yo no reestructuro más la deuda externa, yo la pago. Y hago muestras de pago de manera tal que baje la tasa de interés internacional de la deuda, y cuando vence una deuda la pago contrayendo una nueva deuda. Claro, lo que acaba de hacer con Scott Bessent. Por ejemplo, muy bien. Ese es el punto de partida. A partir de esto, acomodo el presupuesto. Yo necesito tanto dinero de los discapacitados para pagar la deuda. Lo lamento por los discapacitados, pero el eje estratégico de una limpieza, de una reestructuración de la economía para que pueda funcionar, es pagar la deuda. Y vas acomodando el presupuesto a eso. Entonces, si vos querés, no pagues la deuda, pero después no te quejes de que los salarios caigan, la asistencia social caiga, por lo tanto, disminuya el consumo y hay una crisis deflacionaria. Espera, ahora entonces, esta es la única forma de abordar. Este es el primer punto de la cuestión. Y la gente, el capital financiero, te presta para que vos le devuelvas el préstamo. Por lo tanto, hay un gobierno que endeuda y hay un gobierno que desendeuda. Y si no hubiera gobiernos que endeudan y gobiernos que desendeudan, el capital financiero no podría moverse. Este es el esquema de funcionamiento del capital internacional. Entonces a eso hay que darle una orientación. Si yo tuviera que armar, o un gobierno de trabajadores tuviera que armar un presupuesto, lo que dice es lo siguiente: en primer lugar, el salario mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar, salario mínimo. Los jubilados tienen que ganar tanto. 2 millones de pesos propone Manuela Castañera. No, no es que ella lo propone, ese es el costo de la canasta familiar. ¿Alguna vez los argentinos, trabajadores de Argentina, ganaron eso? Sí. Si Perón. No importa, lo ganaron antes. Sí. ¿No es cierto? Lo ganaron. Este es el punto que importa. No, pero también importa para mí, digo, y ahora nos metemos, te dejo Belu, te dejo Gaby, para entender experiencias históricas. Primero, no, te evitaste definirme al kirchnerismo, así que ahora quiero una definición tuya del kirchnerismo, pero también entender de experiencias históricas. El peronismo en este país fue un vehículo catalizador de la lucha entre el capital y el trabajo. O sea, cuando el trabajo se estructuró atrás de una representación política en este país, en general fue en la figura del peronismo. No, está mal planteado el problema. Está mal planteado. No digo que no es lo que vos decís. ¿Está bien? Pero eso se estructuró con el peronismo.
el problema está mal planteado en esos términos por lo siguiente. ¿Qué dice hoy un gran dirigente peronista sobre volver a los salarios del peronismo? Imposible. ¿Está claro o no? Así que un homenaje a Juan Domingo, pero el peronismo serrucha los salarios. Preguntar a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que importa ahora, porque en una época era una cosa y en otra época es otra cosa. Y en esta época, en una época de crisis, de ataque a los trabajadores, de avance de capital financiero, todo el mundo acepta una política de ajuste a los trabajadores. Todo el mundo la acepta. Y bajo el gobierno de Néstor Kirchner ya de entrada, el tratamiento de las jubilaciones consistió en mantener el ajuste de la jubilación mínima y no hacerlo con el resto. Y fuimos todos a parar a la jubilación mínima. Antes la jubilación mínima la cobraba el 20% de los jubilados y arriba estaba el 80%, ahora el 80% está en la jubilación mínima y un 20% que está por arriba de la jubilación mínima. Pero jubilaste al 70% de la gente que no tenía seguridad social. Igual, déjame que que se mete Belu a este debate, así lo enriquecemos. Sí, yo un poco quería ir sobre la caracterización de Milei. También hablaste obviamente sobre el capital financiero y eso, pero ¿por qué crees que la gente no lo sigue apoyando? Digo, tuvo una contundente victoria el domingo. Entonces, digo, no sé si las personas hacen este análisis tan importante, ¿no?, sobre la economía internacional, local y demás. ¿Qué es lo que le pasa a la gente con que ve una esperanza en el gobierno de Milei, si es un fascista? Bueno, en primer lugar, quiero decir lo siguiente, los fascistas también despiertan alguna esperanza, claro. ¿no es cierto? Porque en Alemania o en Italia aparentemente despertaron. En segundo lugar, no sé si despertan una esperanza. Yo como método, mira, casualmente en estos días a raíz de este resultado electoral, sí. Yo no me meto con el electorado. No agarro el bisturí o la lupa mejor, y qué piensa este y qué piensa el otro, lo siguiente. El 7 de septiembre el peronismo le sacó 14 puntos a Milei. El 26 de octubre Milei le devolvieron le devolvieron esos 14 puntos con Yapa. Es un análisis primero que uno hay que hacer de las fuerzas sociales que están en juego, de la abstención y todo lo demás, porque luego los individuos no deciden de acuerdo a lo que quieren, sino a las condiciones presentes o llamadas opciones que tienen alrededor de ellos. Entonces, entender el contexto es una cosa muy importante. Sí. Porque lo primero que hay que explicar es por qué este giro electoral tan brutal. Es un giro electoral brutal. Quiere decir que una parte de los que votó, contra Milei el 7 de septiembre, votó a favor de Milei. Algunos que no fueron a votar el 7 de septiembre, ahora vinieron a votar y lo hicieron por Milei. Vos te das cuenta que hay un giro en el cual la misma persona o un colectivo mínimo de personas pasa de una posición a la otra. Entonces, ¿por qué la gente ve una cosa y no ve la otra? Hay periodos históricos que la gente tiene ilusiones ilimitadas en el socialismo y hay periodos históricos que tiene decepciones ilimitadas con el mismo socialismo. Tenemos que ver las cosas de ese tipo de ángulo. El gobierno de Milei llega a las elecciones rescatado, y este es un fenómeno extraordinario, por el capital financiero internacional bajo la forma estatal. Claro. Argentina, si se la define correctamente hoy, es un protectorado financiero de los Estados Unidos. Ha cambiado el estatus de la Argentina. En esta elección tan volátil, ha cambiado el estatus de la Argentina. En el Congreso de la Nación están presentes casi todos los partidos. Nadie en el Congreso de la Nación denunció el protectorado. Y nadie está presentando nada para romper o desautorizar los acuerdos que ha llegado Milei con el asunto de CESUAP y las negociaciones. Que no se conocen, no los dan a conocer tampoco, o sea, es como... No, pero en política vos tenés un objetivo.
no tenés excusas. Cuando tenés un objetivo no tenés excusas. Con los datos que tenemos, se hace una agitación política. La campaña electoral esta, con la intervención de Bessent, no produjo ninguna movilización política de la oposición contra el acuerdo con Bessent. Ninguno. Y diría que la expresión esa, hay que frenar a Milei, Sí. es una expresión vacía de contenido. Porque en realidad la única forma de frenar una política reaccionaria es con otra política. Con frenar, digamos, no alcanzas absolutamente nada. Frenás el automóvil, perfecto, pero estacionalo para que no te lo lleve la grúa o algo por el estilo. No te lo afanen acá en ¿No es cierto? Montserrat. Fíjate que hay una cosa interesante, porque me estoy saltando un análisis que me gustaría hacer con ustedes sobre esto. Me lo voy a saltar para señalarte una cosa que es interesante. La burguesía argentina, ¿a quién mencionaste? A Pablo Yo hablé Roca. de Techín de Pablo Sí. Roca. La burguesía argentina no ha podido presentar una alternativa. Y el peronismo tampoco. Es decir, que acá el único que tenía un programa para llevar adelante era Milei. Eso ya te da una ventaja de 15 puntos en cualquier elección. Cuando alguien va y busca algo, no quiere decir que va a ganar, ni que va a triunfar, ni nada. Pero si su adversario no sabe lo que quiere, es muy probable que gane ahí. Pero el trotskismo ha presentado históricamente programas de gobierno, programas políticos revolucionarios y sin embargo... No, pero no ayudas no ayudas a mejorar el debate. Te explico por qué. Dale. Yo estoy hablando del peronismo que va a cumplir 100 años, Sí. que es la fuerza históricamente más importante que ha habido en la clase obrera. Entonces, en una confrontación política, asume una responsabilidad. Después vos tenés una izquierda que pugna por estar presente, se esfuerza, hace un sacrificio, lo que fuere. No la descalifico en ese sentido, descalifico a la izquierda en los términos de su programa, ¿no es cierto? Que no es un programa de la clase obrera. Bueno, lo podemos discutir después esto. Entonces, no podemos colocar en el mismo plano. Acá, el contendor para todo el público, internacional, nacional, abajo y arriba, los niños, los que no votan, etcétera, de Milei era el peronismo. Quería entrar Provincias Unidas, hizo un intento, bueno, si le hubiera ido muy bien, hubiera desplazado al peronismo. Pero no le fue bien. Entonces, esta responsabilidad es muy llamativa, porque vos encontrás una fuerza completamente desarticulada, no porque se pelean Cristina Kirchner con Kicillof, este y lo otro, eso es la expresión ulterior del problema. La razón principal es que la clase a la que representa, y acá vamos a la definición del kirchnerismo, del peronismo y todo lo demás, a la llamada burguesía nacional, en esta guerra mundial arancelaria, no quiere confrontaciones con el capital financiero internacional. Vos decís que el peronismo tampoco quiere confrontación. Por supuesto que no. Y el eje de la discusión del peronismo es un Kicillof que lo quiere llevar más a la derecha de lo que está parado, y una Cristina que todavía reivindica una determinada tradición. Pero si el gobierno de Donald Trump, digamos, directamente tuiteó o sea, habló del peronismo como un peligro y exclusivamente, por ejemplo, lo atacó a Juan Grabois por haberlo nombrado, ¿no? No, incluso te digo algo más, Jorge, por tus enemigos los conoceráis. Pienso en Burford Capital, pienso en el juez Griesa, pienso en el capital financiero como un enemigo consagrado del kirchnerismo. Pienso incluso en el litigio que se está llevando ahora en Estados Unidos, que no es casual que se lleve en Estados Unidos por YPF y quienes están del lado del frente, que también son los fondos buitres. Entonces, también complejizo la mirada y digo, hubo un proceso abierto de confrontación con intereses del capital financiero. Pero tomá la nota porque quiero que Gaby se meta también. Hace un rato vos definías al mileísmo como un movimiento de ultraderecha, ¿cierto? No sé si le pusiste fascista, sí, pero lo emparentaste con el fascismo por lo menos. Es un círculo fascista, sí. ¿Desde dónde hasta dónde definimos mileísmo? ¿Estamos hablando de como la estructura de gobierno o de toda la corriente de militancia y opinión o de todos los votantes de Milei?
No, claro, ahí está, por eso lo aclaré. Vos preguntás algo que yo aclaré antes. El núcleo de Milei, que sigue siendo un núcleo, porque en realidad no tiene ningún aparato, salvo el apoyo del capital financiero, es un núcleo fascista. Pero no está desarrollando, ni puede desarrollar una política fascista, porque las clases capitalistas, por lo menos en lo que respecta a la Argentina, creen que es mucho más barato un gobierno a favor del capital financiero con victorias electorales como la del domingo que una guerra abierta contra la clase obrera. A guerra abierta me refiero no solo social, de leyes y todo lo demás, sino una represión política de gran envergadura, una cuasi dictadura militar. Eso ocurre en todo el mundo. Pero ¿por qué este movimiento fascista consigue una victoria electoral de parte de una población que se inclina masivamente a esa opción sin ser o sin reconocerse como fascista? Bueno, es lo que... es simplemente porque hay un actor que enuncia un plan de gobierno y otro que no. ¿Es lo único que explica? No. Yo quiero decir que eso te da una ventaja, porque cuando yo analicé eso, estaba poniendo énfasis en el peronismo, no en el Milei. Sí. Estaba mostrando que del otro lado, sí. ¿no es cierto?, no hay nada. Y traté de explicar la base social de eso. En el marco de una guerra arancelaria. Mira, en el marco de una guerra arancelaria, la burguesía nacional achicó todos sus objetivos y está buscando un acuerdo con el imperialismo. Le está pidiendo que le baje los aranceles del aluminio y del acero. Estados Unidos no se lo va a bajar, y por razones que no tienen nada que ver con el odio al peronismo, sino por razones que, si quieren, le explico después por qué no va a bajar. Compite económicamente incluso Argentina. No importa, pero ¿por qué no va a ocurrir eso? Lo que quiero decirte, entonces, la famosa burguesía nacional hoy no desempeña ningún papel mínimamente independiente, y el peronismo, que históricamente ha sido su representación, refleja esa situación. Además, el hecho de haber gobernado de haber dejado vacante el gobierno 2 años entre 2021 y 2023, cuando tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández se retiraron a los... ¿cómo se dice? Se retiraron... A sus aposentos. O los cuarteles de invierno. Se retiraron del juego y lo dejaron gobernando a Massa. Argentina estuvo gobernada, no los 2 años completos, pero 1 año y medio por Massa. Que tal vez el primer punto en el que estoy de acuerdo con Jorge Altamira de toda esta charla. Bueno, entonces lo que quiero decirles es lo siguiente. Ustedes me hacen preguntas en las cuales el enfoque mío no tiene respuesta y no tiene nada que ver porque ¿cómo se llama? Este ciudadano hizo el otro. Yo lo que digo es esto: el 7 de septiembre le dieron una ventaja al peronismo de 14 puntos. Entonces el famoso ciudadano que votó al fascismo después, ¿no es cierto?, o la ciudadanía tomada en su conjunto, tuvo una actitud diferente. Esta votación desató un pico de crisis financiera fenomenal. Es decir, al peronismo casi te diría, lo digo irónicamente, porque acá veo que me tengo que cuidar exactamente de las palabras, irónicamente le hubiera convenido perder. Y decía, perdemos en la provincia y después nos la cobramos todo en la nacional. ¿En qué sentido? No es que Trump cree que el peronismo va a desatar una crisis financiera, que es el enemigo de esto y todo lo demás, porque Cristina dijo por televisión que le pagó 170.000 millones de dólares de la deuda, y yo no conozco ningún imperialismo en el mundo que odie a alguien que le dio 170.000 millones de dólares. Déjenme hacer un análisis un poquito más histórico, social. El problema es que Milei está hundido. Y una derrota electoral desataba una crisis financiera como la que vivió de la Rúa. Y vos decís que mucha gente también, como circula, dijo, prefiero esto que... Y ya lo hizo. Que el caos. Y ya lo hizo varias veces la gente. Religió al peronista Menem, nacional y popular, la liberación de la patria y todo lo demás. En 1994
para que se conserve la convertibilidad. Pero en un clima de bonanza económica que hoy no existe. Hoy es más complejo porque encima lo elegís en un clima de hambre y ajuste. Che, estamos repasados del tiempo, pero quiero preguntarte... Pero te digo una sola cosa. Dale. Tenés que ver. Mencionás cosas que no son exactamente así. En 1994 estalló la crisis del tequila. El famoso efecto tequila en Tuvo México. un efecto descomunal aquí. Descomunal. Y nosotros en aquella época estábamos convencidos que Menem iba a tener que devaluar, y Cavallo también. Cerraron filas, hicieron una cantidad de manipulaciones que ahora no voy a determinar, lograron aguantar a costa de una gran recesión. De la Rúa le ganó a Duhalde porque dijo, voy a conservar la convertibilidad. Y luego cayó, derrocado por los mismos que lo votaron, porque la convertibilidad se cayó por la crisis financiera. Entonces, volviendo a tu pregunta, realmente acá ha habido una operación política y financiera muy importante. Si no entra en juego Bessent y Trump, nosotros tenemos un 2001 más agravado. ¿Qué impacto ese tuvo sobre la población? Bueno, eso lo van a determinar las investigaciones, pero lo que sabemos hasta ahora es que sirvió para que Milei gane las elecciones. Sin lugar a duda, digo, ese disciplinamiento afectó. Estamos repasados, no vamos a llegar a hablar de... Te quiero contar algo, Jorge Altamira. La foto del grupo de WhatsApp nuestro es una tapa, una portada de la Prensa Obrera que dice, nos gobiernan unos hijos de puta. Así que nuestro homenaje a esa tapa de Prensa Obrera. No llegamos tampoco a preguntarte sobre tu histórica entrevista en la que decís que los peronistas les envidian las mujeres, pero me quiero quedar con... No, pero sí, dale, estas dos cosas. Con esa tapa... Hay remeras con esa tapa. Sí. Te olvidaste que no es así como dijiste vos. ¿Cómo es? Tiene comillas. A ver, comillas, 2 puntos. No, tiene comillas. Sí. Nos gobiernan unos hijos de puta, está encomillado. Sí. Porque lo dijo Aníbal Fernández. No, pusiste una frase de Aníbal Fernández de tapa. Lógico, Aníbal Fernández dice, nos gobiernan unos hijos de puta, y periodista al fin me la dio servida. ¿O no haces un gol con eso? Entonces está encomillado. Mirá, vos siempre pensé que era de Jorge Altamira eso. No, yo me reivindico de algunas tapas. Yo reivindico muchas cosas. Por ejemplo, reivindico un gran afiche que sacamos en una oportunidad, que la gente lo quería pagar en la calle, porque el gobierno menemista estaba hecho mierda a fines de... Cuando subió Menem 1989, a fines de 1989, estaba hecho mierda. Entonces, nosotros sacamos un afiche. Y como él había subido, y en el discurso de Asunción dijo Argentina, levántate y anda, sacamos un afiche que decía Argentina, levántate y échalo. Esa es una gran tapa. Y también una gran tapa, que esa sí es nuestra, no es de Aníbal Fernández, es mujeres, si no nos organizamos nos matan. Mirá, el primer feminista años antes. No es una expresión de un feminista. ¿De qué porque es? No, yo no soy feminista. Pero si las mujeres sufren violencia, le doy un camino político de solución. Organizarse. No empezar a hilvanar teorías sobre los hombres, la masculinidad tóxica, etcétera, etcétera. El método de la organización que tomen en sus manos. Y un día me alegró en Malvinas Argentina, en José C. Paz. Sí. Hice una recorrida, hablé con la gente y en un momento me contaron que la organización de mujeres del barrio había expulsado de su hogar a un marido que ejercía la violencia contra la mujer. Y yo dije, ese es el método. La lucha de clases, no la lucha feminista, la lucha de clases aplicada a todos los problemas sociales. Jorge Altamira, señores y señoras, referente histórico nacional
del trotskismo, de la organización obrera, clasista y anticapitalista. Muchas gracias, Jorge, por venir esta noche. Bueno, esta vamos a tener que seguirla. Vamos a tener que seguirla. Yo te quería cruzar un poco con Cunio, pero te tomo la palabra que vuelvas algún día a esta radio para propiciar el debate, que me parece que es algo que te gusta bastante, ¿no? Sí, porque es positivo. Un trotskista es un polemista al final también, es un tipo de la retórica, del debate. Ocurre lo siguiente, si vos querés encarar una situación más o menos bien, no digo que tenés que entenderla, pero por lo menos hacer el esfuerzo. No me estás retando, no me retes, Jorge. Entonces, no, porque no te estoy retando, lo que quiero decir, al decir vos que soy polemista, esto y lo otro, es que no. No, para mí eso no es peyorativo polemista, Pero quiero decir, mira, en realidad yo soy polemista, pero déjame que terminamos con esto para decir... Dale, porque me van a matar, estamos pasando 15 minutos. Aliviamos. Dice, yo qué gran polemista, y no saben por qué soy un buen polemista. ¿Por qué? Es un secreto bien guardado. Tiene que ver con que yo soy hincha de Huracán. Bueno, pero me estoy yendo y me abriste un portal a esta mierda. Y entonces, en primer grado, los lunes, tenía que enfrentar a una horda de pibes de Boca y de River, y yo tenía que defender solo al Globín, solo contra la horda. Ahí forjaste tu temple trotskista, obviamente. Mi temple fue defendiendo Huracán, que justamente el domingo anterior casi seguramente había perdido. Como hincha de Atlanta me siento empatizado con lo que cuenta el señor Jorge Altamira, que pasó Bueno, ya hoy encontramos un puente en común. Un punto en común, obviamente, y también que Massa gobernó 1 año y medio por Y Si Sale Bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Diez minutos para las 23 horas. Pasó Jorge Altamira, uno de los patriarcas del trotskismo argentino. No le podemos mostrar mi foto. ¿Cómo lo viste? Belu tiene una foto. ¿La tenemos ahí para ver la foto de Belu con Jorge Altamira? ¿No? Si no, la pedimos para después. Para el segmento antes de Falopita de Redes, la vemos a Belu con Jorge Altamira. Ahora, lo prometido es deuda, sí. Y nos escribían y nos decían, che, vieja, nos habían dicho que lo traían a Cuneo, yo estoy acá porque estoy esperando a Cuneo. Bueno, Santiago tuvo un tema de salud, no pudo llegar al estudio, pero agradecidos estábamos porque se comprometió y lo tenemos en Zoom, en conexión con la Radio de las Madres. Quiero presentarlo a Santiago Cuneo, dirigente nacionalista, candidato a diputado recientemente, 120.000 votos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace, Santiago? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Disculpe el faltazo, ya lo vamos a cubrir yendo a tomar unos mates. Sin lugar a duda, de hecho nos perdimos tu cruce con Altamira. Me dijo Altamira que festejó tu cumpleaños varias veces en San Miguel. Así es, no hay cruce más que de ideas con Jorge, porque es un amigo y muy buena persona. Sin duda, desconocía el vínculo previo, así que me alegró mucho, habló muy bien de vos. Santiago, lo primero que te quiero preguntar es tu balance sobre el momento que estamos viviendo. ¿Qué representa Milei para Argentina y qué representa Milei para la historia latinoamericana? Mirá, no es tan grande como va a preocuparse de la historia latinoamericana, es un pequeño personaje que responde a los intereses de un gobierno de intervención que hoy rige en la Argentina, que nació como un gobierno de ocupación hace 2 años y hoy es un gobierno de intervención. Él es un facilitador, no es otra cosa que la figura colonial del virrey que trabaja para su mandante y obedece los bandos emitidos por su jefatura. Con lo cual, el problema es un poco más profundo que ya la figura de Javier Milei, ya eso es intrascendente. Hoy estamos en una situación muy, muy difícil porque estamos confrontando directamente con la Casa Blanca. Y nuestra resistencia... ¿Cómo? No, que en ese sentido también quiero una mirada tuya sobre el rol y el espacio político que ocupa el peronismo en este momento, ¿no es cierto? La principal fuerza de oposición, quieras o no, tuvo una victoria el 7 de septiembre holgada, tuvo una derrota, preocupante este último fin de semana. ¿Cómo ves al peronismo? ¿Qué diagnóstico haces de no solamente de su performance electoral, sino también de su modo de organización actual? Mira, estamos en una etapa de involución al preperonismo, con lo cual hemos hecho todo mal y nos merecemos todo lo que nos pasa porque hemos de alguna manera ofendido la memoria del teniente general Juan Domingo Perón y su lucha, la de nuestros abuelos y bisabuelos que pusieron las patas en las fuentes de la Plaza de Mayo y hicieron el 17 de octubre. Y claramente este presente ignominioso del movimiento peronista tiene que ver con la incapacidad del movimiento obrero de haberse mantenido firme en las luchas populares, administrando los destinos del movimiento peronista, que fueron cedidos a los burócratas de la política, y cuando vos permitís que un burócrata administre la lucha de los trabajadores, termina siendo lo que hoy es, la nada misma. Eva Perón nos dijo, el peronismo será revolucionario o no será. Bueno, hoy no es nada.
y por eso estamos frente a esta horrible situación que atravesamos. El 7 de septiembre fuimos todos juntos a la elección. Nosotros no presentamos candidatos para no dañar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al cual, digamos, lo bancamos en ese momento, el 7 de septiembre, dejando libre el territorio para que los intendentes hicieran su parte y el gobernador tuviera una victoria, y la tuvo, vaya si la tuvo. Pero avisamos que en octubre de ninguna manera íbamos a acatar la dictadura de Cristina, el dedo y la situación de resolver otra vez lo que fue un nuevo fracaso, que era inevitable, desde el punto de vista de la desmovilización, la falta de participación, la de pluralidad. Y bueno, entonces se constituyó esto, que fue un escenario que desde el punto de vista electoral no es tan grave, porque si vos analizás fríamente los números, ellos vuelven a ser el 40% de gorilas de toda la vida, son siempre el mismo segmento que también representó, aún en la caída más catastrófica de Alfonsín, Angelós y su lápiz rojo sacaron el 42% de los votos. O sea, son el 40% de los gorilas en la Argentina, la sociedad rural, la UIA, la clase media desclasada, que solo piensa en la tarjeta de crédito. Son eso. Ahora, para poder ganarle a eso, no alcanza con el peronismo. Siempre hay que ir a buscar, fuera de la pecera del peronismo, una diferencia electoral que nos dé la victoria. Históricamente, el peronismo lo logró eso. Hoy no lo logra porque claramente hemos dejado de representar un sector joven que se quedó en la casa. 12 millones de argentinos no fueron a votar, y eso claramente muestra que el gobierno ha perdido ese segmento joven que lo acompañó hace 2 años, pero nosotros somos incapaces absolutamente de seducirlo en estas condiciones. Al mismo tiempo, Santiago, te referías a Cristina Kirchner, quiero una caracterización tuya de lo que implicó el kirchnerismo. No serías una persona a la que yo caracterizaría como un kirchnerista, quiero una mirada tuya de lo que fueron los 12 años del kirchnerismo, porque también hay una tendencia discursiva que se dedica a encuadrar al kirchnerismo dentro del progresismo, ¿no? Como que fueron todas medidas de la socialdemocracia liberal, como el matrimonio igualitario y otros temas no estructurales, y olvida intencionadamente, a mi forma de ver, la estatización de las AFJP, el avance sobre YPF, el avance sobre sectores estratégicos como Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. ¿Qué evaluación harías hoy de lo que implicó el kirchnerismo para la Argentina? Primero voy a usar la definición de Néstor Kirchner, que para mí fue el mejor presidente de la democracia moderna. Y Néstor Kirchner dijo que el kirchnerismo no existe. Que a él cuando le querían para bajarnos el precio. Con lo cual me niego a hablar de algo que Néstor Kirchner, que es el fundador de un espacio que no existe según su propia definición, exista. Entonces, el peronismo tuvo el mejor presidente de la democracia moderna, que se llamó Néstor Kirchner. Después hubo un montón de vivos que quisieron usar a Néstor Kirchner una vez muerto para poder seguir manteniendo sus empleos públicos y poder seguir teniendo privilegios rodeando a Cristina, que claramente no es Néstor, nunca lo fue y no lo podrá ser jamás, porque tienen diferencias profundísimas de pertenencia. Néstor era peronista, yo creo que Cristina nunca lo fue, y que Cristina operó en función de su propia definición de decir que ella es capitalista y bimonetaria. Bueno, si sos capitalista y bimonetaria, no sos peronista. Pero Cristina milita en el peronismo desde que tiene 19 años, Santiago. No, eso no es real. Porque el peronismo, tal cual se lo entiende, es un movimiento, no un partido político. Si vos me decís que está afiliado al PJ, es un sello de goma que Perón nunca usó para ser presidente. Con lo cual, el pejotismo no es peronismo. El peronismo es transversal, no hay fecha de entrada y salida al peronismo. Eso no funciona así, porque claramente prefiero a Jaureche y Homero Mansi, que venían de la Revolución del Parque y de Leandro Alem y Hipólito Yrigoyen, que a las basuras como Pichetto, o traidores de todo tipo, gobernadores que mandan a sus diputados a votar el ajuste en contra de los jubilados o las privatizaciones. Con lo cual, no entremos en esas disquisiciones porque son absurdas, es pérdida de tiempo, yo voy más profundo. Sí, y ahí... Cristina para mí representa un proceso de retroceso de los 4 años de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner iba a fondo, iba por todo, y Cristina empezó a ceder
a su tentación socialdemócrata de incorporar a Lustó, a la Hormiguita en el PAMI, a Cobos de vicepresidente, a negociar los jueces de la Corte y los jueces federales, y teniendo mayoría nosotros supuestamente peronistas en el Senado para nombrar los miembros de la justicia, y terminó presa con los jueces que obviamente habían sido parte del supuesto kirchnerismo. De hecho, uno de ellos fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y hoy es miembro de la Corte y la mandó en cana a Cristina. Claro, pero Entonces, escúchame, me quiero detener en un tema que, y ahora abro porque acá en la mesa también te quieren preguntar, que me parece un tema de fondo que tiene que ver con el provincialismo, que lo vimos en estas elecciones, con esta especie de vecinalismo de terruño, de tipos que ahora son cordobesistas, o neuquenistas, o no sé qué otra boludez, que ponen por delante la pequeña patria chica por sobre los intereses de la nación, y que cada vez viene prendiendo más esto, ¿no? Y a nosotros nos preocupa mucho porque abona a una especie de balcanización, obviamente, que aupado por la orfandad de un proyecto nacional. ¿Cómo ves las expresiones provincialistas que vienen ganando fuerza? La veo al revés de lo que lo ves vos. A ver. Yo creo que todos esos que se decían federales son unitarios, y que obviamente tienen una visión muy parecida a la de Carlos Menem, que llegó con el poncho de Facundo y las patillas y gobernó como Mitre. Entonces, lo que tenés es justamente falta de lo que yo propongo. Yo evolucioné del nacionalismo, soy confederal, con lo cual yo aspiro a que las provincias recuperen el cobro de los impuestos, los derechos de aduana, las autonomías. Soy confederado, soy rosista. Con lo cual yo no creo en el Estado Nacional unitario donde se decide desde la Casa de Gobierno de Balcarce 50 el destino de 47 millones de argentinos que tienen su terruño y tienen su Pachamama, que es su tierra y es su Estado provincial. Con lo cual yo quiero un Estado confederal. Y en ese Estado confederal no quiero que el presidente lo elija el Distrito Único Electoral con segunda vuelta, quiero que lo elija el colegio electoral, quiero que las provincias tengan la potestad de destituir por colegio electoral al presidente que nombran, quiero eliminar la figura del vicepresidente, quiero terminar con el Senado y ir a un Congreso unicameral, porque las provincias no tienen por qué tener delegados monárquicos frente al presidente de turno. O sea, claramente soy confederado y no unitario. No creo en el unitarismo, no creo en ningún presidente que utiliza vetos o decretos para gobernar, sea Cristina, Milei, Macri o el Pato Donald. Creo en el modelo confederal como modelo de éxito, y no creo que ninguno de esos gobernadores, que por supuesto perdieron todos en sus provincias, representen ni federalismo y mucho menos confederación. Lo único que buscaban era venir a extorsionar al gobierno de turno para sacarle un cheque más grande de coparticipación. Y nosotros queremos eliminar la coparticipación e ir a un modelo de coparticipación invertida, donde las provincias sostienen al Estado central y no el Estado central saqueando a las provincias y devolviéndole lo que se les canta a las pelotas cuando se les canta a las pelotas. Pero eso es para cualquiera, no es para Milei y este gobierno de intervención, es para cualquiera. Abriste 30 puertas, podría discutir todas, pero me gustaría también abrir la palabra a Gaby, Belu, si se quieren sumar. Bueno, no, Belu, dale. Sí, Santiago, te quería preguntar, con este caudal de votos que sacaste en esta elección, ¿cómo podrías definir a quién compone tu electorado? Digamos, ¿quién decide votarte? Porque hablaste de una juventud que está desencantada, o que está encantada con Milei ahí, o que no está encantada con el peronismo. Entonces, quería saber quiénes son tus votantes. ¿Crees que este programa que vos decís lo apoyan fervientemente, o qué crees que es lo que más enamora al electorado para elegirte? No, yo estoy absolutamente convencido que son 120.000 confederados que han entendido y han avalado, y que como nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires, desde la derrota de Juan Manuel de Rosas a mano del traidor de Urquiza y un ejército de mercenarios portugueses en la batalla de Caseros, como nunca por fin hay 120.000 confederados bonaerenses dispuestos a construir el sueño de recuperar la administración de nuestra provincia con la integridad de soberanía que debemos. Así que estoy seguro que, más allá de que sean jóvenes, jubilados, que sean mujeres, jefas de hogar, que sea lo que sea, están todos absolutamente identificados con la propuesta que llevamos adelante y que le hemos dado desde el punto de vista doctrinal a lo largo de la campaña a quienes decidieron acompañarnos. Gaby, sumate que ya estamos medio pasados. Hola Santiago, ¿cómo estás? Vos recién hacías una disquisición, caracterizabas a Cristina como pejotista y no como peronista, estableciendo que no era lo mismo.
pero al mismo tiempo, a ver si coincidís conmigo, hay un vasto sector del peronismo o de quienes adhieren electoralmente al peronismo que se consideran como seguidores fieles, identificados con la figura de Cristina, ¿cierto? Sí, a ver, todo conjunto de rock tiene sus seguidores. Bueno, pero con ese conjunto de rock en el que se genera, uno podría decir, no sé si una paradoja, pero como un vínculo en el que quien es el líder de ese conjunto de rock no sería peronista, sino pejotista, pero quienes lo siguen sí son peronistas. Entonces, ¿qué se hace frente a eso dentro del movimiento? No necesariamente, la sigue Graboy, que es la negación del peronismo y que se define a sí mismo como alguien que no es peronista, con lo cual no es cierto que los que la siguen sean peronistas. De hecho, pero yo no me refiero, no me estoy refiriendo a la dirigencia, sino... No, la composición de los fanáticos de Cristina son cristinistas, son gente que puede ser peronista, puede ser radical, puede ser socialdemócrata, es una composición variopinta que tiene que ver con la gratitud de gestión que la mantuvo en el poder, con algunas claras identificaciones de beneficios sociales que fueron transitorios, que no supo consagrarlos con la reforma de la Constitución y entonces se desvanecen por decreto cuando viene un gobierno de otro color, y hay gente que está agradecida a esos recuerdos de mejores días, pero eso no los hace peronistas, los hace agradecidos. Y para saber quién es el que tiene que conducir el peronismo, tiene que haber una interna, no una dictadura, con lo cual Cristina tiene que sacar el PJ del cajón que tiene secuestrado, ponerlo en la mesa y todos a una interna. El que gana gobierna, el que pierde acompaña. Santiago, antes quiero agradecerte por tu tiempo, te tomamos la palabra de que nos vamos a cruzar a tomar unos mates, a discutir en vivo y en directo. Ojalá podamos cruzarte también con Jorge, porque creo que pueden salir cosas muy ricas, porque son argentinos que piensan el mundo desde Argentina, al fin y al cabo con miradas disonantes, ¿no? Pero antes de irnos quiero un mensaje tuyo a propósito de la detención de Guillermo Moreno. Me imagino que tenés tus diferencias, que probablemente coincidas en cosas y difieras en otras, pero hoy se confirmó su condena por parte de esta justicia totalmente cooptada. Quiero una reflexión tuya al respecto. Es otra víctima del lawfare y es otra víctima de esta justicia monárquica y criminal que es la garantía del statu quo del saqueo de la Argentina. Por eso a esta justicia hay que hacer la mierda y nosotros proponemos la desaparición del Poder Judicial como poder del Estado a través de una reforma de la Constitución para transformar a la justicia en un servicio público. Hay que aniquilar esta justicia porque es la que garantiza todas las acciones en contra de la revolución política que debemos llevar adelante. Moreno es una persona que ha dicho una sarta de imbecilidades interminables, pero un peronista nunca festeja que otro sea víctima, y mucho menos, estando la libertad por medio y su derecho a hacer política, que estos cortesanos hijos de puta se tomen el derecho junto a los jueces federales y fiscales de privarlo de la libertad o de su derecho a participar en política, con lo cual mi más absoluta solidaridad, más allá de todas mis diferencias. Yo creo que él se equivocó y que quiso ser complaciente con el enemigo, y el enemigo le pagó la única moneda que le sabe pagar, la traición, y hoy está condenado por la Corte y obviamente empujado por el grupo Clarín. Esto está absolutamente claro, es la venganza de Clarín para mostrarle a todos que el que se mete con ellos termina como Moreno o Cristina. Bueno, la realidad es que a eso hay que terminar, y por eso tenemos que reflexionar todos los errores cometidos cuando se tuvo el poder. Cuando se tuvo el poder había que usarlo. Había que reformar la Constitución, elevar a rango constitucional los derechos de los trabajadores, ampliar la Constitución hasta el punto de declarar constitucionalmente que el salario es un derecho de los trabajadores. Bueno, había que hacer muchas cosas que no se hicieron. Ahora es tarde, ahora estamos en etapa de resistencia y obviamente va a haber heridos y víctimas. Y hoy Moreno se suma a la línea, a la lista de esas víctimas. Yo creo que tenemos que sentarnos todos, encerrarnos y buscar una solución que, por supuesto, no es que nadie nos imponga la conducción. Vayamos a los mecanismos que corresponden para que todos podamos estar realmente unidos y no rejuntados, porque yo en octubre tuve que expresarme por fuera de la lista que armó Cristina a su antojo, porque esa era una lista de una dictadura política que yo no voy a avalar jamás. Bueno, ahora, si como el 7 de septiembre... Porque dictadura en esta radio, en la radio de la madre, es muy fuerte para usarlo. Política.
No, pero a ver, la dictadura política es cuando alguien no permite una interna. Las internas son la única manera de ordenar la política. En un país que tuvo una dictadura genocida, no estoy de acuerdo con caracterizar la dictadura política. Digo, en todo caso, podemos decir una conducción colegial. No te pongas extremadamente sensible, porque si no, no puedes hablar con Altamira si te pones así de sensible. No, Altamira estuvo picante, estuvimos Pablo y Pablo con Altamira. Yo te redefino. El partido justicialista como instrumento del peronismo dejó de serlo cuando no tuvo definición interna plural que le permita a todos participar para ver quién conduce. Pero hasta cuando alguien se reformista, cuando alguien se autoproclama conducción, eso se transforma inexorablemente, te guste o no, en la definición que te di. Ahora, se resuelve con una urna, o sea, automáticamente salís de ahí. Ponés una fecha de elecciones, vamos todos a disputar los cargos partidarios en todo el país y después vamos todos a disputar los cargos electivos en todo el país. Y eso resuelve todo y vamos todos juntos y seguramente de esa manera ganamos. Gracias, Santiago, por tu tiempo. Quiero mandarte un abrazo. Estuvimos hablando con Santiago Cunio, periodista, dirigente, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a hablar con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, también magíster en Economía Política. Pero recuerden que ya a fines de junio JP Morgan está diciendo que se acabó, y efectivamente se acabó porque en julio empezó la devaluación continua que está hasta la actualidad, y ahora va a venir otro salvataje, ese que lo consiguen para estirar unos meses y llegar a las elecciones. Por lo tanto es 100% político este crédito. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ...23:12, alta intensidad el programa de hoy. Quedamos como muy intenso. Yo quiero decir algo, trajimos dos personas con las que no coincidimos en... No voy a decir nada, pero con las que coincidimos en pocas cosas. Porque así hay que hacer. Porque así hay que hacer. Una por izquierda y otra por derecha.
traemos mucha gente con la que coincidimos este programa, mucha. En general nos gusta invitar gente con la que nos gusta charlar, con la que estamos en la misma, con la que tenemos pequeños matices. Hoy dijimos, traigamos a dos tipos con los que probablemente no coincidamos en nada. Digo, con Jorge también estoy de acuerdo con que Massa gobernó 1 año y medio, eso no tenemos duda. Y con Santiago Cunio estoy de acuerdo con que hay que dinamitar la justicia. Después todas las demás son discrepancias. Pero bueno, un disclaimer para explicar por qué hoy decidimos salir de los análisis que tenemos. Muchachos, a todos los nombres en los que están pensando, ya los invitaron a esta radio a analizar las cosas y no nos fue tan bien. Así que bienvenida a la divergencia ideológica y también salía a cruzar las cosas. Que digan Cristina y dictadura, me parece que está mal, ¿no? Que diga, bueno, Jorge Altamira, que el peronismo es el gobierno de la burguesía, me genera ruido. Pero bienvenido el debate. Ahora cambiamos el mood. Porque llega el señor Gabriel Reches sobre Gabriel Reches. Y suena el laúd, sí. Muchos mensajes llegaron al 11 3200 0530 y ahí también me van a mandar su opinión sobre lo que va a leer hoy Gabriel Reches. Porque hoy Gabriel Reches va a leer Gabriel Reches. Sí, hay que dinamitar la poesía. Estaría bien. ¿Qué vamos a decir, no? Vamos a bajar un poquito para poder subir en unos segunditos. Bueno, ¿cómo estás, Gabriel Reches? Gracias por venir. Bien, Gabriel Reches, gracias por invitarme. Hoy les voy, como fui bastante insistido para leer algo. Muy esquivo estuviste. Sí, se dice que estuve muy esquivo, que no me quería hacer cargo. Bueno, hoy llegó el momento, entre otras cosas, porque nos llevaron por delante el día domingo. A mí me parecía un buen momento para compartir este poema con ustedes, un poema largo de un libro que salió hace un par de meses que se llama El realismo de la percepción. Si quieren, interrúmpanme ahora porque en el transcurso de la lectura, que va a durar 10 minutos, no me van a poder interrumpir. Bien. Te quiero preguntar primero, viste que es difícil elegir un título para un libro. ¿Qué es lo que a vos te motivó para elegir eso, que es un poema que está dentro? Parece como si te hubiera pedido que me hicieras la pregunta. Está todo armado. Me viene re bien esa pregunta. Hay plata acá, hay un sponsor, la editorial está poniendo mucha guita. En los años 90 hubo una grieta en la poesía argentina que dejó de un lado a los neobarrocos y del otro lado al objetivismo. El objetivismo era una poesía que se para sobre la materialidad de las cosas, con pocas metáforas. Mira. Y yo estaba laburando un libro con una persona que estaba muy emparentada con el objetivismo, como un ideólogo del objetivismo. Mira. Y en una referencia poética importante en la Argentina. Y en una de las charlas él me dice, no, Gabriel, para mí esto lo tenés que cambiar. Le digo, no, lo que pasa es que vos me estás hablando como si esto fuera objetivista y esto no es objetivismo. Ah, no, me dice, ¿y qué es? Y yo le dije, es realismo perceptivo. Y se lo dije para zafar, no tenía la más mínima idea de qué cuernos le estaba diciendo. Y esta persona, que es muy buena persona, pero también es muy estructurada, después me mandó un mail y dijo, Gabriel, me quedé pensando en eso de realismo perceptivo, qué importante, porque claro, cuando le quitas a alguien un sistema, pero le das otro, un poco lo tranquiliza, ¿no? Ay, soy yo. Sos vos. Bueno, y ahí me quedé pensando durante una buena cantidad de tiempo qué cuernos podía ser el realismo perceptivo, las cosas no tal cual son dichas, sino tal cual son percibidas. Cómo darle una forma a aquello que sucede en la cabeza antes de que la lengua verbalice, ¿sí? ¿Qué pasa con las palabras en la cabeza cuando viajamos en un colectivo y tenemos muchos pensamientos al mismo tiempo? Sí. Cómo dar cuenta con una forma poética de esa multiplicidad de pensamientos que tenemos a la vez. Entonces hice una serie de poemas, el que voy a leer hoy es medio sobre la opresión, se llama Así están las cosas, el realismo de la percepción en bicicleta, donde se van a dar cuenta que es un artificio, porque la escritura siempre es la historia de una derrota, si no, no seguiremos escribiendo. En donde intento, de alguna manera,
a través de un pedal rítmico, sonoro, etcétera, dar cuenta de toda una serie de cosas que van sucediendo adentro de la cabeza de un neurótico enfermito, que en este caso vendría a ser yo. Wow, ¿sí? ¿Cuántas cosas debes pensar en este programa? Pienso. Insoportable. Pero vos también. Sí. Bueno, entonces, dejamos atrás a Cuneo y Altamira. Sí. Y vamos con el realismo de la percepción en bicicleta. Así están las cosas. Queridos amigos, así están las cosas. Cada vez que perece o aparece el sol detrás del río, el espíritu en el iris familiar, en el mocho que presume al sol salir, tiende a aplacarse. Queridas familias, así están las cosas. Así están las cosas que estaban hace un rato, tipo 6 de la mañana, un sol mañoso, otro apagado, otro en eclipse o capaz palme. No se preocupen por nada que no esté quemándoles las manos ahora mismo. Por nada se preocupen que no sea motivo de tragedia cósmica. No se preocupen, no se preocupen por nada que no sea motivo, y si no hay motivo para nada, tampoco se preocupen. Queridas tormentas, todo está como estaba y va a estar cuando a escala geológica nos trague un tornado. No se preocupen. Con el odio de la pampa y bozarrón modo conquista, como un ogro familiar, el vecino de 2 metros tiende a incorporarse. Llave en mano, chumbo en mesa, palmera seca dentro de un pulmón, revestido con cerámicos, media sombra, sombra entera, sol salir, queridos vecinas, así. Sigan así que están las cosas, los cerrojos de los soles y las cosas, sin palabras. Los cerrojos se trabucan y destraban, no da vueltas el herraje y ahora vienen por nosotros. Un acorio de manos al son, se desploma alguna idea que estaba a punto de madurar. Policía, policía. Las ideas que inmaduras caen del árbol y ni sirven de alimento a otras ideas. La raíz de las ideas del vecino que no riega ni trasplanta. Policía. Buen día, vecino, no se preocupe. Aquí solo una gallina muerta y sin cabeza que camina en su cabeza. Querida cabeza, así están las armas. Intento que el día se persiga al margen de la sugestión, no está lo que no está o lo que añoro y ya no me pronuncio, sino a través del microcosmos de las migas. Pulverizo en el bolsillo una galaxia de deseos que ya están pulverizados. El deseo de volar contra natura o ya muerto, visitar mi sepultura o sepultar la voz que me atormenta cuando intento sepultar la voz que me atormenta, una de 3, una de 6 al menos, pulverizadas. Así están las rocas. El estruendo que tus padres le dedican cada tanto a las mascotas las aterra. Nos apropia una noción escurridiza, copas vacías en la mano llena. Y el chinchín de mala suerte, cuál es amor, cuál es el impulso que te activa, el efecto dominó en esta deriva de nada ni de nadie. Digan whisky, a ver los dientes, Dios no está claramente disponible, digo, al menos en mi postre de batata, ni en la lumbre de la vela que apagaste y ahora enciende, se prenden y se apagan solas, se prenden y se apagan velitas obstinadas, la porfía de esta luz en el desguace clandestino del mercado que está a punto de cerrar, el destino, así se llama. Las robé. No, así no va. Heladeras apagadas, no están las cosas. Con la malla corrida, cosas niñas siguen dando volteretas de acróbata amateur. No pagaron la matrícula y van a quedarse aquí, ¿dónde más? Hasta que alguna madre pase a buscarlas, porque el padre está muerto y las cosas niñas vivas, o algo así. Queridos amebas, así están los mares, queridos añicos, así están las castas, queridas antenas, así están los cactus, queridas grumetes, así están los croquis, así están las papas, las pepas, los pupos, los papos, queridos ministras, así están los casos, queridas etarras, así están las bombas, los bombos, la bamba, los bombones, el bombín y la bambula, queridos jazmines, así están las rosas, queridos papines, así están las bolsas, queridas jipones, así están las murgas, así están las costras, queridos fiscales, queridos carpinchas, así están las ratas, queridas mesías, así están los no. El bulto en la ceja, el ánima que enreja ciudades felices, derechos civiles me escupen en la lengua de la historia que olvidé. La frustración que se respira al caminar por la avenida no es casual, ni huele mal. Queridos amigos, algo se encarajinó en el templo. No hay opción a esta emoción más que hastiarse, hundida en el sillón de lo inmediato.
Queridas amebas, así están los planctos, los planctones, los melocotones. Gotea en pavimento madrugada, el fluido resultante de la apuesta, llámese alerta, ciudadano, procesión acumulada en el camión y el camionero. Un tipo detenido que avanza en la frecuencia del tedio, pones la garganta en tu bocina. Tu marcha no me pertenece, estamos limpios. Seguimos limpios, policía, policía, violamos limpios. Queridos amorfos, no se preocupen, nacimos limpios, seguimos amorfos y limpios. Acumulo bacterias en la placa de descanso que no tengo, es la voz de la radio que lo afirma y bueno, yo quiero una lágrima, bebo una lágrima que tengo que partir de una vez por todas a ninguna parte. Queridos eunucos, así están las botas. El estado del mangrullo del sistema es relevante y ahora mismo no me importa. ¿Qué va a hacer? ¿Castigarme por mostrar indiferencia o no mostrar lo que hace falta? ¿Cuántos perros ladran solos si detectan amenazas? ¿Cuántos perros ladran solos si les pica o porque ladran sin pensarlo? ¿Es el músculo del ser para los perros el ladrido o es el capo que los mira mientras ladran y elabora unas teorías y se gana unos morlacos con el timbre de Pavlov en el Congreso de los pijas que acarician a los perros y sostienen la picana con la diestra y la comida allá en el piso, qué sé yo? Todo es fragmento. Si se quiere establecer un punto Flanders de reposo en el cinismo del absurdo al que nos han catapultado, ¿qué va a hacer la policía de tu bocho que no haya hecho este sistema o el contrario con mi vida o la contraria? Pero no es el sistema ni el mangrullo, policía, ni es el sismo, es que espejismo son los días que te quedan o los días que arruinaste. No hay dolor ni apego en pugna, el sentimiento no es virtud. Sí, ya fue todo lo nuestro que la versión heroica de mí defendía, o está por ser, o se está armando. Digo, armandos de armas llevar en la cintura de lo humano, bien ya sea que lo humano fuera aquello que querría aniquilar del intercambio entre mortales que se arman, o perciben que eso es lo que los mueve y paraliza, por las noches al quitarse los zapatos. Queridos zapatos, ya fue con Zapata. El zaguán de los enigmas que me embolan tiene promos de barniz que yo usaría si pudiera volar lejos, al Edén que una academia de manejo de expectantes ofreciera a quien usara tal barniz. Pero Edén es un convento de clausura y sí, prefiero otros cultivos. Una voz en el desierto, un yuyal que crezca al margen, el aullido de un lobezno cuya madre es un membrillo, el brillo oculto de la caja musical que nunca abrieron. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo que vos no sepas? ¿Qué sé yo que ya no ignore? Queridos vecinas, aquí está la bruma. En la mano del adulto van las llaves que no encuentro. El vapor entre la boca y el ambiente forma nubes y es producto de quien falta aunque aquí esté. La familia que repite algún modelo inoculado por religos de las ligas deportivas, el pastiche del adicto al evangelio, el relicario progresista, el analista o la orfandad, del faisán que no llenó la panza rota del abuelo allá en Odessa, la mascota y su bozal, el código, la taza de café como residuo que así todo nos tragaron al costado de una ruta provincial, policía, reventón de la cubierta que admitía hace un momento como cierta la actitud de transitar alguna parte sin querer como queriendo, queridos zampopos, así están las pompas. Estas son las bases de un tratado que salió mal, un pacto de convivencia entre ausentes y apurados. Los extranjeros y la solicitud y la solitud, general, generalísimo, esto fue un llamado al orden que derivó en esto otro, que es lo mismo. La deriva siempre necesita un rumbo al que traicionar, pero ¿qué con la deriva que te lleva a donde ibas? Queridos amigos, voy a dejar este poema. Tengo que irme. Para irme tengo que encontrar llaves, no están. En mi casa desaparecen las cosas. Queridos amigos, no están las casas. Solo un cerrojo, nada cierra. Alguien que busca y un sol espía por la mirilla. Gracias por escuchar. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã
vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando. Todos nos quedamos manija con Reche, viejo. Mirá, la verdad que te voy a ser muy sincero, nadie da 2 pesos por vos. Nos sorprendiste para bien. Acá bueno. Vicky Nardone me escribió, ¿de verdad lo vas a dejar leer a Reches? Yo le dije, bueno, viejo, viene laburando hace 8 meses, una chance le vamos a dar. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? A quienes escribimos poemas, sí. No nos importa si dan pesos o no dan pesos por nosotros. Esa, qué tipo. Vos sabés desaprendido. La diferencia que describe Joseph Campbell entre un artista y una celebridad. ¿Cuál es? Es lo que diferencia a un poeta de Fito Páez. Tenía que caer Fito. No quiere ser rico, quiere ser eterno. Es Gabriel Reche, señores y señoras. Chiveame antes, ¿dónde se consigue el libro? Antes de que vayamos con los mensajes. Es probable que se consiga en algunas librerías con una colección nutrida de poesía, como por ejemplo Otras Orillas, Librería Norte y varias más. Uh-huh. Y si no, en la página de Salta el Pez, que calculo que un par de ejemplares deben quedar todavía. El realismo de la percepción era lo que escuchábamos de Gabriel Reches. Vamos a meternos con algunos mensajes. Hay muchísimos mensajes. Hoy hay muchísimos mensajes, agárrate de las trenzas. Se armó el club de fans de Cúneo. No específicamente ni de Cúneo ni de Altamira, pero dicen acá, ¿por qué entrevistan a un agresivo que no sacó votos? Así arrancan. Fernando de San Martín dice que no vimos venir la derrota porque los peronismos estaban agarrados de los pelos. Después nos montamos en esta porque metimos un par de leyes. Mirta Gairaud dice, Jair, buenas noches. Eran elecciones legislativas, ¿qué propuesta había que hacer? Nuestros legisladores hicieron todo bien en este tiempo y no perdimos en todo el país. Abrazo de Mirta de la Ferrere. Bueno. No sé si hicieron bien, Mirta, déjame ponerlo en tela de juicio. Pero después lo puedo charlar. Un proyecto te pido. Sí. ¿Por cuántos votos se perdió la provincia de Buenos Aires? Por 1 punto de votos. Quizás con los votos del agresivo. Bueno, también, ganamos una elección, ¿no? La cuenta era que con los votos de Burlando, de Cunio y alguno más suelto, otros decíamos, bueno, cuando había paso, todos esos votos se agrupaban. Todo contrafáctico. Luis Rentería, desde Rosario, me dice, te considero un gran tipo, te sigo todos los miércoles, pero traer a este HDP de Bajamira, no es fuerte. Un comentario dice que solo mi edad no me permite ver quién es Jorge Altamira. Mucha gente enojada con Altamira, mucha gente enojada con Cuneo, así que hemos ofendido a todos por igual. Manuel de Martelli dice, se te puso difícil la entrevista, no lo dejás terminar, le cambiás de tema a cada pregunta. No, Manuel, este es un programa dinámico, viejo, porque acá Jorge es un tipo de respuestas largas y aplomadas y también hay que meterle un poquito de ritmo radial. Prefiero el Tamira al pelo que está hablando. Chau, chico, nos dice acá, no le gustó la entrevista. No. Gaby Mafía, que también está escuchando el programa. Así hay que hacer, bien ahí, acá nos felicitan. No puedes ser dictador de tener la última palabra, Jair. Viejo, pero es mi programa. Dejá de pelear en una, en todas tengo la de perder en esta vida. En mi casa tengo la de perder, con mi vieja la de perder. Oscar de la Ferrere que dice... Sí. Hola, muchachos, siempre los escucho. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la derrota y ponernos a trabajar. Algo estamos haciendo mal. Tayana es un guerrillero. Sergio Massa salió del UCD y Alberto Fernández nunca fue peronista. La opinión de Oscar de la Ferrere. Juan Elazán dice, CFK pierde más votos de los que consigue. Mario Mataderos dice, buenas noches, Belu, Gabriel, equipo del Grito del Sur. La entrevista también estuvo muy buena, pero corta, aunque uno no está de acuerdo con lo que dice. Con Cuneo me pareció que no valió la pena, pero siempre acá bancando y haciendo el aguante. Gracias, Mario, querido, que finaliza con un Cristina Libre. Mira porque muchas críticas. Fuera de ritmo, muy a contrapelo, disruptivo de alguna manera. Impresionante el programa, querides, cada uno y cada otro. Cuando queremos necesitamos algo distinto a la música funcional que suena en tantos medios. Acá tenemos refugio. Qué maravilla el poemazo de hoy, el concepto que sabremos que encontramos al encender la radio con orgullo de las madres estos días a estas horas. Felicitaciones y gracias. Pato de Villarrafo, gracias a vos, Pato, reina total. Jair, Belu, poeta querido. Gaby, gracias por tanta sensibilidad, por tanta belleza que atraviesa la razón y la convierte en magia. Como dijo Borges, el arte, un don inclaudicable. Che, viejo, no sé si será familiar tuyo o algo, o mandaste a tu gente, Reches. Ese querido Leo de La Matanza, el que escribía.
Son las armas de los pobres, son los gritos del latino, nos mandan acá. Me encantó Altamira, Cecilia, desde Moreno. Acá dice, es triste que no acepten personas como yo y que me tengan el archivero de WhatsApp. No, para nada, te estoy leyendo. Lo que va a suceder con el cambio legislativo es que Milei va a tener mayoría automática como en la época de Menem. La violencia policíaca va a ser un paseo por la pradera comparado con la de octubre de este año. Y bueno, dice que el 24 de marzo se va a perder. No creo que el pueblo no creo. Hay un pueblo que resiste también. Totalmente. Y acá un gran amigo de este programa, te leo uno más, Diego de Corrientes dice, está grande Altamira, pero hace 1000 que habría que escucharlo más. El peronismo aparece ahora con lo de no pagar la deuda. En el surdaje, desde que nací, no la queremos pagar. Si fuéramos capaces de armar acuerdos con Brasil, Rusia, China e India para intercambiar favores, entiendo así, no se va a sentir el cimbronazo de salir de los mercados. Pero bueno, es una charla muy grande. Aguante el Diego. Y dice, aguante Gabriel, un crack. Está ilustrado el libro de Gabriel porque ofrece muchas imágenes, muchas. Tiene muy poca ilustración. Tiene una ilustración de tapa y una casi en la contratapa de una genia que es Marina Baudraco. Y lo demás no, son imágenes mentales. Vaya, que labure la croqueta. Y mejor a veces que haya imágenes mentales, creo que tienen mucha capacidad de generar cosas en el fuero interno de cada uno. Perdón, una pequeña acotación a los mensajes. Sí. Metete. Podemos decir que matemáticamente, entre los oyentes de Si Sale Bien, Altamira y Cunio sacaron mucho más porcentaje que la izquierda y Cunio en la provincia de Buenos Aires. Ah, no, seguro. En oyentes tuvieron mucho más cosecha que en las urnas con la boleta única. Pero bueno, mucha gente comentando, algunos agradeciendo, algunos puteando sobre las entrevistas del día de hoy. 11 3200 0530. Lo prometido es deuda y después de la tanda, como ustedes saben, nos preparamos para esnifar la falopita de Redes de Belén del Huerto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovin y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Suena esta cortina y es como si en tu grupo de amigos bajaran las persianas y pusieran todo un palo de los redondos, porque sabés que hay falopita, pero de redes. Belén del Huerto, ¿qué nos traes para la noche de hoy? Hoy les traigo un caso que no es divertido, no es exclusivamente de para reírse ni nada, ni es un caso de la farándula argentina, sino que revela un problema social. A ver. Es el caso de Lourdes Fernández, que es una de las cantantes de Bandana. Bandana es una banda icónica después del 2001 que se conforma por 5 integrantes mujeres salidas del programa Popstar. Programón. Y que sacaron varios discos y son como las Spice Girls argentinas. O las Spice Girls británicas son como las bandanas inglesas. Claro, algo así. Y el jueves pasado se conoció el caso de Lourdes. Por la mañana su familia informó, su madre informó que la estaban buscando intensamente. Hizo la denuncia en la policía porque entendían de que estaba en una situación de riesgo. Efectivamente era así. Lourdes después se comunicó a un programa de radio diciendo no nada que ver, no me están buscando, pero es que ella estaba presa y cautiva en el departamento de su exnovio, Leandro Esteban García Gómez, que no la veían desde el 7 de octubre aproximadamente, más de 20 días estando en ese departamento. No había ido a los ensayos, por eso es algo que se hace entre la madre y las compañeras de su banda y otros amigos que alertaban que no la veían hace días, que no iba a los ensayos, que estaba presentando excusas para no ir. Y ella, sumida en una situación de violencia y consumo, estaba secuestrada en el departamento de este hombre. La cuestión es que hicieron un gran acompañamiento por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires y obviamente un organismo de violencia de género que estuvo comunicándose con Lourdes durante 12 horas. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Podés salir? ¿De dónde estás? Y ella iba evadiendo las preguntas hasta que dan con una orden de un juez que dictamina que pueden entrar a la casa de Leandro Esteban García Gómez. Que Lo allanan y encuentran efectivamente a Lourdes en condiciones en una situación de violencia o golpeada. No se conoce bien los detalles, pero sí que estaba a punto de tener una sobredosis. Él la estaba ocultando. Él hasta el último minuto dijo que Lourdes no estaba ahí, que mentía cada vez que llamaban a su puerta a la policía de la ciudad, y decía como que no estaba ahí, y lo negó hasta último minuto hasta que entró la policía y vio a Lourdes. Ella ya había denunciado a este hombre 2 años antes, en el 2022, lo había denunciado porque apareció con golpes en la cara y lo había denunciado por violencia de género. Obtuvo una restricción, el tipo fue detenido, pero ella después retiró la restricción. En este momento se encuentra Lourdes en las mismas condiciones que hace 2 años atrás, que es negando que es una víctima de violencia de género. Es muy triste la situación porque sobre todo es algo que pasa continuamente con las víctimas de violencia de género, que se sumen en el ciclo de la violencia, lo que se conoce como ese ciclo de la violencia, en donde vos perdonás al violento, el violento dice que va a cambiar, pasan un tiempo donde está todo bien, te endulzan el oído y vuelve a sumirse en esa situación de violencia. Entonces, Lourdes se encuentra en ese ciclo de violencia. Pero ¿qué es importante cuando una persona está en ese ciclo de violencia? Sus entornos. Que su madre haya denunciado que no la veía hace días. Que las compañeras de su banda digan que está teniendo un comportamiento no acorde a lo que se espera de una persona, que es que asista a su trabajo, que asista a los ensayos. Y poder romper la normalización de esa situación de violencia es importante para salvar a las víctimas.
lo que hizo la madre de Lourdes junto a sus compañeras, junto a sus amigos, es romper ese ciclo de violencia y dejar de naturalizar eso, ¿no? Va en contra también de un poco de lo que sucede en estos últimos tiempos de era de individualismo, decir como no te metas, ¿no? Muchas veces vemos situaciones de violencia entre parejas en las calles, o sabemos que alguna amiga está sufriendo una situación de violencia y es como, bueno, no te metas, ella está bien así, o ya se le va a pasar, o viste cómo es que siempre vuelve con el violento. Bueno, las amigas y la madre decidieron no naturalizar esto. Y es muy importante la declaración que dio que dio Lisa, una de las integrantes de Bandana, cuando se enteró que su amiga ya no corría peligro, ¿no? Ya estaba en manos de personas que la asistieran y que pudieran darle un resguardo de esa situación en la que estaba pasando. La prefiero ofendida y viva que contenta y muerta. Estaba hablando con Valeria sobre este tema, con la asistente de Lourdes también, que es la que más sabe en todo caso, a la que le podrían preguntar qué está pasando durante todo este tiempo, o qué fue lo que pasó durante todo este tiempo, es a ella. Verdaderamente es alguien que para mí es muy peligroso, no es la primera vez, tiene 2 condenas en suspenso, o sea, esto me lo contó la madre, sí hablé con la madre, ahí respondo lo que vos me preguntaste. Y bueno, nada, o sea, hay que tomar cartas en el asunto. Lleva a tratar de defenderse, pero... ¿Él le maneja los contratos? Él le maneja todo. Nosotros tuvimos problemas en el trabajo, un día perdimos un avión para ir a Tucumán a hacer un show, y cada vez que vamos a hacer algo importante pasa algo. De hecho, el día que ella hizo la denuncia, al día siguiente nosotros viajábamos a Mendoza a hacer un show. Sí. Y el día anterior la casualidad es que ella apareció toda golpeada, la denuncia la hizo ella. Bueno, lo que retrata Lourdes es ese ciclo de violencia, ¿no? Lisa, Lisa, que retrata ese ciclo de violencia, que es ese ciclo de violencia. Lisa es la más cercana a Lourdes, por eso conoce mucho la situación. Y lo que se priman acá en los ciclos de violencia actúan factores económicos, que es que él le maneja los contratos, algo que sucede mucho en las situaciones de violencia de género, que es que no te puedes ir del lado del violento porque está manejando alguna de tus aristas económicas. Después, las aristas emocionales, que también operan ahí, ¿no? No solamente cuando hablamos de la violencia de género, hablamos de los golpes, también la cuestión emocional, desacreditar la palabra de la víctima, ponerlo en una situación de inferioridad, como que no pudiera decidir ella sobre sus contratos, sobre cómo vivir su vida, aislarla. Ese es un punto muy importante porque el violento siempre te aísla de tus amigos, de tu familia, y es lo que hizo este tipo, ¿no? Y obviamente manipularla para que para que crea que lo que está viviendo, su situación tanto de violencia como de consumo problemático que tiene Lourdes, sea algo habitual y sea como su entorno más, como lo inmediato, ¿no? Lo que le pase todos los días sea eso. Este tipo está denunciado tiene varias causas. Una de sus causas tiene que ver con un departamento, por ejemplo, que dejó en malas condiciones. ¿Por qué? Porque él también está en una situación problemática de consumo. Pero esto no habilita ni avala que no sea un violento y que suma a Lourdes en esa situación de consumo. Pero ahí hay algo que yo no entendí por ahí. En esa causa que tiene, hay también una causa asociada a la violencia de género que tú tienes con una expareja, y el tipo tiene por eso una condena. En vez de ir preso le dan una tobillera y aparece Lourdes como garante de que él... Es muy loco el modo de intervenir de parte del Estado ahí, ¿no? Que a un tipo que tiene una condena ya firme por violencia de género se le permita que como garante de que se va a portar bien y va a tener una vida ordenada, salga su pareja actual. Es muy raro eso. Sí, es tremendo. Bueno, no se puede privar a nadie de tener un vínculo sentimental, ¿no? Por más que esté condenado. Pero lo que sí es importante es hacer un abordaje como integral sobre esto, ¿no? Que la familia esté atenta a esto y que no ignore que Lourdes está saliendo con un violento. Desde el 2022, ellas porque es un gran núcleo de mujeres que protege a Lourdes, tienen en alerta todo esto, porque ella decide, incluso después de la denuncia, retirarla en el 2022, volver con él, y aún hoy en día, ella sigue negando que es una víctima de violencia. También hay que decir que las víctimas de violencia de género sienten mucha vergüenza de serlo.
no es nada fácil para las víctimas de violencia admitirse como víctimas. No es fácil decirle a otras personas que sos víctima y no es fácil decir que estás en una situación de vulnerabilidad. Claro. Y sumo también a la complejidad de la situación, que la intervención de la madre y de las amigas es incluso en contra de la voluntad inicial de Lourdes, ¿no? Una piba que estaba en un entorno complicado, en una relación complicada, atravesada por la violencia. Bueno, qué tema interesante, Belu. Quiero destacar dos cosas. Uno, reivindicar a Bandana. Qué gran banda Bandana, por Dios. Vicky Nardone, fanática de Bandana. Tiene todo lo que tiene que tener una banda, ¿no? Para un productor multimillonario y bien pensante. Una morocha, Ivonne, la número 1, que ahora está en la Delio Valdés, la frontwoman de la Delio Valdés. La tenía a Lisa y a Lourdes, dos diosas fenómenas hermosas. La tenía a una rubia que era un poco insípida, a mi entender, ¿no? Y la tenía a la hija del tipo que ponía la plata, ¿no? Gastaldi. Valeria Gastaldi, que como todo en la vida siempre tiene que haber un hijo de un tipo que porta apellido, que no tiene gran talento más que haber nacido en la casa indicada. Valeria Gastaldi era hija de un banquero, no tenía ni carisma, ni talento, ni mucha magia. Capaz que un poquito sí, pero evidentemente los que vimos Popstar veíamos que Ivonne estaba 10 kilómetros adelante, que Lisa era un terremoto, que Lourdes era una diosa y que Valeria Gastaldi llegó ahí porque papá puso la viva, puso la tarasca, ¿no? Le dije. Sí, creo que eso, que al ser unas personas como que marcaron toda una generación, digamos, te sensibiliza desde otros lados, ¿no? Como, no puede ser que a mi ídola le esté pasando esto. Eso es muy, nos fuimos pasando con amigas que nos gustaba Bandana desde chiquitas, la situación de Lourdes, ¿no? No creer que un mujerón como es... en estas perspectivas de ser una mujer fuerte, que tiene una voz potente, exitosa, pueda ser víctima de violencia. Y esto también debe ser algo que le esté pesando a ella también, de verse en esa situación de vulnerabilidad. Por último, decirte, para dar un abordaje un poco más político, durante el gobierno de Milei se financiaron casi todas las políticas de sensibilización sobre la violencia de género. Hace rato que no vemos ningún tipo de spots, ni afiches, ni en ningún lado sobre las víctimas de violencia de género. Y que si sos víctima de violencia de género, puedes llamar a la línea 144, que ahí te pueden ayudar. No es necesariamente que ahí hagas la denuncia, sino que te pueden guiar para que vos puedas salir de esa situación y poder denunciar a tu agresor. Porque lo que estás viviendo, si la estás viviendo, si te violentan de forma física, psicológica o incluso económica, estás viviendo una situación de violencia y es importante que salgas porque de eso depende tu vida. Belén del Huerto, un lujo. Hoy es raro que llame Falopita porque estamos hablando de consumo. Vamos a repensar en estos casos el nombre de la columna, pero un lujo como siempre. Y nos despedimos como debe ser de esta columna, escuchando Bandana, Papuchi. Y me dejas, se me está partiendo la cabeza. No te vayas, que te quiero, mi perdón no sirve de remedio. Y te das y me dejas, no hay arreglo de ninguna manera. Si te das, queda claro, no vamos a llegar a ningún lado. No te conozco más, cambio tu forma de actuar. Un demonio, te convertiste en un demonio. Un demonio, tú te convertiste en un demonio. Y te vas y me dejas, el diablo corre por tus venas. Es que ahora que te vas, la verdad que todo me da igual. No te vayas, te lo pido, es la última vez que te lo digo. Si te vas, es ahora, no me mires que si no me ahogas. No te conozco más, cambio tu forma de actuar.
Buena bandana en la radio La Madre. Mirá lo que hemos hecho. Estamos escuchando bandana y pasamos también Dale Moreno, un gesto de apoyo incondicional a Guillermo Moreno, con quien tenemos amplia diferencia política, pero que en las malas estamos espalda con espalda, ¿sí? Querido, ¿qué te pasa? Claro, en la buena le contamos la costilla, ¿sabés? Las veces que se equivocó, pero no va a ser el caso. En este momento, apoyo incondicional al compañero Moreno hasta que salga en libertad y con sus derechos políticos garantizados. Che, 2 temas tenemos antes de irnos. Uno, fierísimo lo que está pasando en Brasil. No sé si lo tienen visto, más de 130 muertos, una exposición de cadáveres. Todos pibes jóvenes, todos negros, todos favelados. Ya sabemos cómo labura la policía de Río de Janeiro. Y no te comas el cuento, esto no es un operativo necesario de intervención contra el Comando Vermelho, que es una organización mafiosa que controla Estado y que disputa territorio para el narco, obviamente, sino que es el intento de posicionamiento de Castro, que es el gobernador de Río de Janeiro, que está viendo una vacancia de poder con Bolsonaro preso y de cara a 2026, e intenta posicionarse políticamente para ser el competidor de Lula en las elecciones del año que viene. Entonces, 130 muertos, 4 policías también, porque el costo también lo terminan pagando los tipos de uniforme que abonan a esta cacería humana. Imágenes muy tristes, marcadas por el clasismo, el racismo. ¿Vieron alguna de las imágenes? No sé si pudieron ver alguna de las fotos. Estuve viendo las imágenes. Nosotros ahí en El Grito publicamos una nota que se llama Ciudad de Dios o el llanto de Río de Janeiro, donde hay imágenes, pero sobre todo hay una descripción sobre quiénes son estas personas. A veces uno cuando habla sobre la guerra contra las drogas o hace cosas o dice cosas muy grandilocuentes así, hay familias de por medio, hay nombres, hay más de 100 personas que fueron asesinadas a mansalva en esa demostración de poder. Hay familias que están siendo desmembradas en Río, ¿no? Y en pos de también de los gringos, ¿no? También esta idea que viene a implementar Trump de su guerra contra las drogas, que tiene acá como protagonistas a todas las familias en las favelas. Así que, nada, muy triste realmente que esté tan cerca también, y que nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también abonó a esto, ¿no? Como aplaudió y dijo, vamos ahora a custodiar más las fronteras con Brasil. Siguiendo en esta línea. Para el día que intervengan la 1-11-14, por ejemplo, recordemos que tenían un primer candidato con financiamiento narco en la campaña, que la ministra de Seguridad todavía tiene que dar explicaciones respecto de su financiamiento, y que los contactos en Argentina de Comando Vermelho están en Nordelta. Totalmente, los narcos de verdad no están en las villas, están en los grandes countries lavando guita. Nos estamos por ir, pero ¿navegaste alguna vez el río Paraná, Gabriel Reches? Muy poquito, más del Uruguay que del Paraná. Bueno, porque es un gran, no sos el único, representás a la mayoría del pueblo argentino que no hemos tenido la posibilidad de navegar el río Paraná. El río Paraná, uno de los lugares estratégicos para nuestro país, porque es donde las cerealeras se afanan todo lo que producimos. Vos sabés que vos le declarás al Estado, a tu buena voluntad, señor Reches, gerente general de aceitera de esa, ¿cuántos kilitos lleva en su barco? ¿De qué? ¿Cocaína? No. Perdón. Pensé que me preguntaba, que quería que le dijera la verdad. ¿Cuántos tiene? 100, 50, declárelo según su buena voluntad. Y el señor Gabriel Reches, como es un empresario agroexportador, probablemente su buena voluntad esté marcada por los intereses económicos de su bolsillo. Entonces, con el Grito del Sur, ustedes saben que estuvimos en Malvinas, que estuvimos en La Rioja. Ahora vamos, la tercera y la vencida. Tenemos ganas de ir a navegar el Paraná, vieja. Tenemos ganas de subirnos a un barquito e ir a contar historias. La historia de Punta Quebracho, la historia de Mansilla, la historia de la cerealera, de los narcos, de la vuelta de Obligado, la historia de las mujeres de la batalla, de la vuelta de Obligado. Y de los intereses que hay sobre nuestra vía troncal navegable. Totalmente. Los intereses tanto chinos como yanquis en nuestro Paraná. Totalmente, de la necesidad de construir un canal de Magdalena para seguir controlando el tránsito fluvial en nuestros ríos, pero como saben, en esta vida para todo hace falta plata, ¿sí? Podemos
hacer una colecta a vivo. Bueno, si tenés ganas de bancarnos y que vayamos a navegar un cachito el río Paraná, son sueños chicos, otro día te pide la Dina a cubrir el Mundial, el año que viene vamos a cubrir el Mundial, así que actualicen la visa, Nardone. Bueno, si tenés ganas de apoyarnos, ponés en el alias Paraná y Soberanía, todo junto, Paraná y Soberanía. Lo que tenga, 1.000 pesitos, 500 pesitos, 50 pesitos, lo que tenga va a ser de gran ayuda. Paraná y Soberanía está a nombre de Ariadna Alipi. Ahí, si podés donar algo, nos vas a bancar para que vayamos a contar historias soberanas sobre nuestro río Paraná. Y de esta expedición no solamente participa el Grito del Sur, lo hacemos con la red de medios digitales y con los siguientes medios, que uno es Desde la Raíz, de La Plata, Enfant Terrible de Córdoba, el Grito del Sur de acá de Cava, La Tinta de Córdoba, el Resaltador de Córdoba, Zorzal Diario de San Martín y Enganchate de Rock de San Martín de Zona Norte también. Así que vamos a hacer un conglomerado de medios que nos estamos poniendo la 10 y buscando equipos, viendo cómo cubrimos nuestros equipos y haciendo videos. Así que esperamos sus donaciones y sean buenos. Sabemos la semana que viene cobra la gente. Así que ahí una cosita ahí. Lo que puedas. Un Uber menos. Che, ahí tenés el flyer, muchas gracias, Ailén Pavón al mando del streaming, Alan Martínez en las redes, Carlito Nardone, opa, ese jeep, Carlito Di Mare al mando de las consolas, Vicky Nardone al mando de toda la coordinación técnica, producción de este programa. Perdió Racing. Nada más lindo que estar en Nochebuena. Ustedes saben que hoy el programa es en Nochebuena, ¿sí? Porque mañana nace el más grande de todos los dioses, que no se cansa de nacer, que se llama Diego Armando Maradona, el argentino, perdón Che Guevara, perdón Juan Domingo Perón, perdón Evita, perdón Favaloro, el argentino más grande que dio esta tierra se llamaba Diego Armando Maradona. Te lo estoy pidiendo sobre el pucho, pero si tenemos una canción del Diego, la canción que más te guste del Diego para despedirnos, nos vamos escuchando esto. Esto se llama Y si sale bien, y es el programa del... Mirá el tipo que tenemos en las consolas. El programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Diego, gracias por tanto, vieja. Chau. Ríanse, muchachos. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra